muchachos, veamos la solución de los problemas siguientes. Nos indican, ¿qué cantidad de kilogramos de cobre habrá que añadir a una barra de plata de 4,4 kilogramos cuya ley es 0,92 para que ésta disminuya a 0,88? Entonces, nos imaginamos nuestra barra de plata con las características que se indican en el problema. Tenemos que esta barra de plata tiene una ley de 0,92 y tiene también un peso de 4,4 kilogramos. 4,4 kilogramos. A esta barra de plata le vamos a añadir una cierta cantidad de cobre. El cobre, como tú reconoces, es considerado un metal no fino. Por lo tanto, la ley para el cobre se le considera 0. Pero sin embargo, yo necesito saber qué cantidad de cobre voy a agregarle a esta barra de plata para obtener una aleación de 0,88. Disminuya a 0,88. Entonces, lo que ocurre es que este es un problema inverso. Conozco las leyes, la ley resultante, pero desconozco el peso de unos ingredientes. Entonces establecemos la diferencia en aspa y tomamos la diferencia positiva de las leyes. De 0 a 0,88, la diferencia positiva será 0,88. De 0,92 a 0,88, la diferencia será 0,04. Y la relación entre pesos es la misma relación entre las diferencias. X es a 4,4, como el valor de 0,04 es a 0,88. Si multiplicas por 100, te queda 4, te queda 88. Si multiplico por 10, te quedaría 10x sobre 44. Quedaría así. 10x sobre 44 es igual a 4 sobre 88. Simplificamos 44 y 88, te queda 2. 2 con 4, te quedaría 2. Y 10 dividido a 2, el valor de x saldría 0,2 kilogramos, que es la cantidad de cobre necesaria para encontrar lo indicado. Alternativa B. Muy bien, muchachos, veamos la solución del siguiente problema. Se tienen 56 gramos de oro de ley de 0,93 y se desea mejorar esta en 0,03, mezclándose con oro puro. Al final de este proceso, ¿cuántos gramos de mezcla se tendrá? Entonces, nosotros tenemos aquí una aleación a la cual le vamos a agregar oro puro. Entonces, por acá señalamos el oro puro que se va a agregar. Las características de pesos y leyes las podemos reconocer. 56 gramos de oro con ley 0,93. Acá, 56 gramos con una ley de 0,93. Y dice, se desea mejorar esta en 0,03. Si dice mejorar, quiere decir que su ley va a aumentar. ¿En cuánto? En 0,03. Le sumamos 0,03 y la ley resultante será 0,96. Esta es la ley resultante. Ahora, con esta ley resultante, te pregunto, ¿cuánto es la ley que se considera para el oro puro? El oro puro se considera lo más fino posible, la ley vale 1. Entonces, esta cantidad de oro puro la voy a comparar con esta para obtener la ley señalada. Problema inverso de mezcla, en este caso de aleaciones. Tomamos la diferencia en aspa de las leyes indicadas y formamos lo siguiente. De 0,93 a 0,96, la diferencia positiva 0,03. De 1 a 0,96, la diferencia positiva 0,04. Por lo tanto, la relación de pesos 56 es a X como la relación de las diferencias formadas 0,04 sobre 0,03. Multiplicas por 100, esto está en la relación de 4 a 3. Sacas cuarta parte de 56, 14. 14 multiplica a 3, 14 por 3 nos da 42 gramos. Entonces, a esta aleación le agregamos 42 gramos de oro puro.
Por lo tanto, el peso total que tendrá la aleación formada será el peso inicial 56 más los 42 gramos que vamos a agregar. Y eso nos da 98 gramos en total que tendría esta aleación. Alternativa E. Bien, muchachos, veamos la solución del siguiente problema. Nos dicen, se tienen 4 kilogramos de una aleación de oro de 0,600 de ley. ¿Cuántos kilogramos de oro puro se le debe agregar para que la ley se incremente en un 25%? Quiere decir entonces que tenemos dos aleaciones. Señalamos acá las aleaciones pertinentes. Una de ellas dice que tiene 4 kilogramos y una ley de 0,600. 4 kilogramos y una ley de 0,600. La otra dice que es oro puro. Oro puro lo que le vamos a agregar. ¿Cuánto de oro puro? No lo conocemos todavía, lo llamamos X. Pero como es oro puro, la ley se considera como 1. Y además me indican de que debe de incrementarse el valor de la ley en un 25%. Quiere decir que voy a tomar esta ley inicial y le aumentaré su cuarta parte, que es equivalente al 25%. La cuarta parte de 0,600 es 0,150. 0,600 más 0,150 saldrá 0,750 de ley. Entonces, utilizamos el método del aspa para encontrar las cantidades respectivas en esta diferencia. De 0,600 a 0,750, la diferencia es 0,150. De 1 a 0,750, la diferencia saldrá 0,25. Luego se forma la proporción entre cantidades 4 es a X, como el valor de 0,25 es al valor de 0,15. En otras palabras, simplificamos 25 con 15, sacamos quinta, relación de 5 a 3. 3 multiplica a 4, 12, 5 divide, el valor de X será entonces 12 quintos, o lo que es equivalente 2,4 kilogramos. Esa es la cantidad de oro puro que habría que agregar. Alternativa B. Muy bien, muchachos, desarrollemos el siguiente problema. Se tiene una sortija de 18 quilates. La sortija tiene una masa de 20 gramos. ¿Cuántos gramos de oro se debe agregar para tener una sortija de 22 quilates? Recuerda que en este caso estamos hablando de la ley en quilates y eso para el oro. Entonces, en esta sortija nos dicen que tiene 18 quilates de ley. Entonces le indicamos 18 quilates. Y tiene una masa de 20 gramos. Le vamos a agregar una cierta cantidad de oro puro. Y si le agregamos una cantidad de oro puro, el número de quilates que trabaja será de 24 quilates. ¿Cuánto de oro puro? No lo sabemos todavía, lo llamamos X. De tal manera de que al fundir ambas aleaciones se obtenga una sortija de 22 quilates. Entonces, la ley resultante debe ser de 22. Tomamos las diferencias en aspas respectivamente. Y como verás, de 18 a 22 la diferencia es 4. De 24 a 22 la diferencia positiva es 2. Por lo tanto, se forma la proporción 20 es a X, relación entre masas, igual a 2 entre 4, relación de diferencias. 2 con 20 me queda 10. 10 multiplica a 4, la cantidad de oro puro que hay que agregar será de 40 gramos. Eso será alternativa C. Muy bien, muchachos, observemos la solución del siguiente problema. Un aro de 36 gramos de peso está hecho de oro de 18 quilates. ¿Cuántos gramos de oro puro se deben agregar al fundirlo para hacer unos anillos de 22 quilates? En este caso, nosotros estamos señalando que se tiene un aro confeccionado de oro y por tal motivo nos indica que tiene una pureza de 18 quilates. 18 quilates es una manera de expresar la ley para el oro en particular. Tiene, dice, 36 gramos.
a este aro de 36 gramos de 18 quilates le vamos a agregar oro puro. Como le vamos a agregar oro puro, tenemos que reconocer el número de quilates para el oro puro. En el caso del oro puro, se considera un máximo de 24 quilates. ¿Qué cantidad es lo que deseamos conocer? De tal manera que cuando se fundan, se obtenga anillos de 22 quilates. Entonces, la ley media resultante será de 22 quilates. Tomamos la diferencia en aspa y veamos los resultados. De 18 a 22, la diferencia es 4. De 24 a 22, la diferencia es 2. Por lo tanto, relación entre pesos 36 es a X como relación de diferencia 2 es a 4. 2 con 4 me queda 1 y 2. 2 multiplica 36, X multiplica 1. El valor de X saldría 72. 72 gramos es lo que necesito para formar esta aleación. Alternativa D. Muy bien, muchachos, observen la siguiente solución. Dice, se tienen dos barras de oro. En la primera, el 80% del peso total es oro. En la segunda, cuyo peso es el doble del anterior, el 75% del peso total es oro. Si se funden ambas barras, ¿de cuántos quilates resulta la aleación de las dos barras? Mira, si bien es cierto, tú sabes que un indicador de la pureza es la ley, y la ley únicamente se expresa como el valor del peso del metal fino entre el peso total, cuando te indican, por ejemplo, que la ley es 0,400 o lo que es lo mismo decir 400 milésimos, esto equivale a expresarse también en forma porcentual. Esta ley podemos expresarla en forma porcentual multiplicando por 100%. ¿Cuánto te da? 40%. Ese es su equivalente en forma porcentual. Y este es un indicador de la pureza que tiene esta aleación. Entonces, si en el problema me dicen que hay un 40% de esta aleación que es oro puro, te están indicando indirectamente la ley. Y es lo que ocurre en cada uno de estos lingotes. Entonces, formulamos por acá un primer lingote y un segundo lingote. ¿Qué es lo que me indican en cada uno de estos casos? Del primero, dice que tiene 80% del peso total es oro. Entonces la pureza o ley será 0,800. Esa es su pureza. La otra tiene una pureza del 75%. O sea que su ley es 0,75 o 750 milésimos. ¿Qué más? En esta segunda barra es el peso doble del anterior. Si el peso del primero es como 1, el peso del segundo será como 2. Y con estas características podemos reconocer la ley media resultante de fundir estas dos aleaciones. La ley media se obtendrá multiplicando los pesos por las leyes respectivas de cada uno entre la suma de pesos. Profe, pero usted no sabe exactamente cuánto es. No, pero es suficiente esta información porque se trabaja con la relación de pesos, no necesariamente con las cantidades exactas, porque al final se simplifica. Tendríamos 1 por 0,800, 1 por 0,800, lo que es lo mismo 0,8, más 2 por 0,75, ahí aparece 2 por 0,75, sobre la suma de pesos 1 más 2. Ahí lo indico para que se note. Entonces esto saldría, veamos cuánto, 0,8, esto saldría 1,5, 1,5 más 0,8 saldría 2,3. 2,3 sobre el valor de 3. Pero en forma muy particular me piden calcular el número de quilates que tendría la aleación resultante. Y el número de quilates se obtiene multiplicando a la ley por el valor de 24. Multiplicamos por 24 al valor de esta ley que acabamos de hallar, saldría 2,3 entre el valor de 3. Sacamos tercera parte y me queda 8. Entonces saldría 8 por 3, 24, llevo 2. 8 por 2, 16 y 2 saldría 18. La ley resultante saldría de 18,4 quilates. Alternativa D. Bueno, muchachos, observemos el siguiente problema.
Se funde oro puro con una aleación de oro en cantidades que están en la relación de 3:1 y la ley de la aleación aumenta en 12 milésimas. La ley de la aleación inicial es... Observamos que tenemos únicamente dos aleaciones. Una corresponde al oro puro que se agrega a una aleación cuya ley se desea mejorar. Esta ley no la conozco, la identifico como L. Pero también me indica de que la cantidad de oro puro que vamos a agregar con respecto a al peso de la otra aleación está en la relación de 3:1. Entonces acá puedo decir que esto es como 3 y esto es como 1. Podríamos colocar 3K y una vez K, pero al final, como queremos conocer las leyes, simplemente basta conocer la relación de pesos. Para el oro puro, la ley correspondiente sabes que vale 1. No es necesario mencionarlo. Dice de que la ley va a aumentar en 12 milésimas. Si acá tenía L, entonces la ley resultante será L más 0,012 milésimas. Ahora, como conocemos estas expresiones, tomamos la diferencia en aspa, las diferencias positivas. Entonces, L menos L,012, acá la diferencia positiva saldrá 0,012. La diferencia positiva será 1 menos L menos 0,012. ¿Eso saldrá cuánto? Saldrá 0,988 menos el valor de L. Ya está. 1 menos L, quedaría ahí negativo, y 1 menos 0,012, 0,988. La relación de pesos es la misma relación que aquí aparece. Tendré que 3 es a 1, como el valor de 0,012 es a 0,988. 988 menos L. Sacamos tercera parte, acá me quedará 0,004. Él multiplica acá, que sería 1, y me quedaría así, 0,988 menos L igual a 0,004. Él pasa a restar, él pasa al otro lado, se convierte en signo positivo y la diferencia de estos dos saldría 0,984, que sería la ley de la aleación indicada. Alternativa D. Bueno, muchachos, observemos el siguiente problema. Se dispone de dos tipos de acero. En A, que contiene un 5% de níquel, y el tipo B, que contiene el 40%. Se desea saber qué cantidad de cada tipo será necesario emplear para obtener 70 toneladas de un nuevo tipo de acero que contenga el 30% de níquel. Entonces, en este caso, las aleaciones que se forman son de acero. El acero con el níquel van a formar justamente este tipo de material. Ahora, lo que me está indicando es la concentración de níquel en cada una de estas aleaciones. En el primero dice, se tiene un 5% y en el segundo se tiene un 40%. De tal manera que cuando se funden se van a obtener 70 toneladas con un porcentaje del 30%. No sé exactamente qué cantidad tendré acá del primero ni qué cantidad del segundo, pero con esta distribución perfectamente te das cuenta que podemos hallar la relación de pesos, porque tomamos la diferencia en aspa de las leyes, en este caso de las concentraciones de pureza, que son indicadores de pureza de cada uno, repito, y entenderemos que vamos a encontrar la relación de los pesos. De 5 a 30 la diferencia positiva saldría 25. De 40 a 30 la diferencia positiva sería 10. Por lo tanto, X, la primera cantidad, esa es la segunda, como el valor de 10 es a 25. Simplificamos. Quinta parte de 10 me queda 2, quinta parte de 25 queda 5. Por lo tanto, X como 2, Y como 5. Estas cantidades las podemos llamar 2K para X y 5K para Y. Según el problema, la cantidad total, o sea, la suma de X más Y, viene a ser 70 toneladas. La suma de 2K más 5K tiene que ser igual a 70 toneladas. Suman 7, 7K igual a 70, K vale 10.
Lo que nos preguntan es reconocer qué cantidades se toma de cada uno de ellos. Del primero se tomarán 20 toneladas y del segundo 50 toneladas. Y eso corresponde a la alternativa B. Veamos la solución del siguiente problema. Nos dice, se tienen dos aleaciones en base a los metales A, B, C, D, E. La primera contiene los metales A, B, C en la proporción de 1, 2 y 3. La segunda contiene los metales B, D, E en la proporción de 3, X y 7. Las dos aleaciones se funden en la proporción de 3:5. Si el 25% de la mezcla resultante es del metal B, hallar X. Entonces, tenemos varios metales que se van a fundir para formar estas aleaciones. Pero nótese que las dos aleaciones con las cuales vamos a trabajar, cada una de ellas utiliza el metal B. Entonces, vamos a tomar la concentración que existe en cada una de las aleaciones con respecto al metal B. Como quien dice, consideramos el metal B como si fuera metal fino y voy a considerar la ley tomando a B como si fuera el metal fino. Entonces, en la primera dice que están los metales A, B y C en la proporción de 1, 2 y 3. Entonces, por acá tendré lo que viene a ser A, por acá tendré lo que viene a ser B, y esto último, C, en la relación de 1, de 2 y de 3. La ley, considerando a B como metal fino, sería el peso entre el peso total. El peso de B entre el peso total, lo cual saldría 2 sobre la suma de 1 más 2 más 3, o sea 6. 2 sobre 6. La ley lo puede expresar con el valor de 1/3. Ahí está. Similar para este otro caso. En este segundo, los metales que intervienen dicen que son metales B, D, E en la proporción de 3, X y 7. Entonces, por acá tendré metal B, metal D y el metal E, que se mezclan en la proporción de 3, X y 7. Entonces, esto será como 3, esto será como X, esto será como 7. Entonces, la ley en este caso será dada por la cantidad del metal B, que sería como 3, sobre el peso total, que sería la suma de 3 más X más 7, que saldría 10 más X. Y cuando se funden las dos aleaciones, la ley resultante, es decir, la concentración de B, es del 25%. Y 25% tú sabes que se expresa como el valor de 1/4. Puedo considerar esta la ley resultante de estas dos aleaciones. Aplicamos método del aspa, colocamos la ley resultante justamente por acá y tomamos las diferencias entre los valores señalados por aquí. A ver, 1/3 que aproximadamente es 0,3 y 1/4 que es 0,25. Resto mayor menos menor. 1/3 menos 1/4 saldría ¿cuánto? 4 menos 3, 1, sobre 3 por 4, 12. Esto sale 1/12. Por acá voy a restar. Como resté acá 1/3 menos 1/4, acá será 1/4 menos esto. Como X no se conoce, lo dejo indicado. Esto sería 1/4 menos 3 sobre 10 más X. Y ahora recuerda que la relación entre aleaciones es la relación de las diferencias. ¿Pero en qué relación están las aleaciones? Dice de que en este caso las aleaciones se funden en la proporción de 3:5. Todo esto es como 3, todo esto es como 5. Por lo tanto, la relación de pesos 3 y 5 es la misma relación entre las diferencias halladas. La primera diferencia sería 1/4 menos 3 sobre 10 más X, y la otra diferencia sería 1/12. Esto sería 1/12. 1/12 pasa a multiplicar a 3/5. 3 con 12 se simplifican, te queda 1/4. 1/4 por 1/5 quedaría 1/20. ¿Igual a cuánto? A 1/4.
Este 1/4 multiplico por 5 arriba y abajo, te va a quedar 5/20, que equivale a 1/4, menos 3 sobre 10 más x. Este 1/20 resta 5/20, entonces me va a quedar a la derecha 4/20. 3 sobre 10 más x pasa a la izquierda con signo positivo. 3 sobre 10 más x. Y 20 multiplica a 3, 60. Cuarta parte de 60 me queda 15. 10 más x tiene que ser igual a 15. El valor de x resulta ser igual a 5. Y es justamente lo que nos pide el problema. Alternativa C. Muy bien, muchachos, veamos la solución del siguiente problema. Nos indican, se han fundido dos lingotes de plata y cobre, el primero de 10 kilogramos de masa y 905 milésimas de Ley, y el segundo 4 kilogramos de masa y 895 milésimos de Ley. ¿Qué volumen en centímetros cúbicos de plata hay en la aleación? Considera una densidad de la plata de 10,47 gramos por centímetro cúbico. Bien, vamos a decir lo siguiente. Vamos a identificar los dos tipos de aleaciones que se tienen. En este caso, las aleaciones nos indican los pesos y la pureza o ley expresada en milésimas. Del primero se tiene 10 kilogramos, del segundo se tiene 4 kilogramos. Luego me indican que la ley del primero es de un valor de 905 milésimas y del segundo de 895 milésimas. Como todo es reconocido, calculamos la ley media. La ley media la calculamos multiplicando las cantidades por la ley, cantidad por la ley, sumamos los productos y lo dividimos entre la cantidad total que se aparece ahí. Pero podemos simplificar los valores. Sacamos mitad, me quedaría 5, sacamos mitad, me quedaría 2. Por lo tanto, la ley media sería 5 por 905, acá lo dejo indicado, 5 por 905, más 2 por 895, y todo esto dividido entre la suma de las cantidades 5 y 2 saldría 7. Esa es la ley media expresado en milésimos. Ahora, la ley es la concentración del metal puro en la aleación. Por lo tanto, esto me está indicando cuánto de metal fino hay por cada 1000 de la aleación. Me preguntan cuál es el volumen que ocupa la plata. Y para ello voy a determinar primero el peso que tiene la plata en la aleación. El peso de la plata estará determinada por esta concentración. A ver, calculemos rápidamente esto. 5 por 905 saldría 4525. 2 por 895 saldría 18.790. 5, 9, 2, 11, 13, 6. Tendríamos 6.315 entre 7, que es la concentración en milésimos. Como es en milésimos, significa que debemos dividir entre 1000. Ahí está. Y todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por el peso de la aleación. Y el peso de la aleación inicial sería 10 más 4, 14 kilogramos. Pero como tenemos la densidad en gramos por centímetro cúbico, 14 kilogramos es lo mismo que 14.000. 14.000 gramos. Entonces 7.000 con 14.000 me quedaría 2. Y esto me daría el peso de la plata, el doble de 6.315. Eso saldría ¿cuánto? A ver, saldría 1, 2, 6, 3, 0. 12.630 sería el peso de la plata en gramos. Y como me indican que quiero conocer el volumen, recordemos de que la densidad se reconoce como el peso entre el volumen. Por lo tanto, para conocer el volumen, simplemente intercambiamos. El volumen será igual entonces al peso que hemos calculado como 12.630 gramos entre la densidad que aparece como dato del problema. Esta densidad nos dice que es de 10,47. 10,47. Y acá sí utilizamos la calculadora porque esta expresión no es un valor entero. Esto sale aproximadamente 1.206 centímetros cúbicos. Y con eso nuestra alternativa
sería B. Muy bien, muchachos, acompáñenme en el siguiente problema. Veamos la solución. Dice, se tienen tres aleaciones. La primera pesa 3 kilogramos y tiene 0,9 de ley. Las otras dos tienen leyes de 0,8 y 0,6. Sus pesos son proporcionales a 3 y 5. Hallar los pesos de las dos últimas aleaciones sabiendo que la aleación resultante tiene 0,7 de ley. Bien, entonces formulamos el esquema respectivo. Se trata de tres barras con sus respectivas leyes y pesos. De los pesos justamente solamente conocemos del primero más no de los dos últimos. Entonces, el peso del primero dice que es de 3 kilogramos. Y los pesos de estas dos dicen que se encuentran en la relación de 3 y 5. Entonces lo puedo llamar 3K y 5K, los pesos para que estén en la relación de 3 a 5. Las leyes de estas tres barras son, dice, 0,9, 0,8 y 0,6. Entonces indicamos 0,9, 0,8 y 0,6. Y también me indica que la ley resultante de fundir estas tres tiene un valor de 0,7. Entonces, esta ley de 0,7 la voy a comparar con las demás para saber si se está ganando o si se está perdiendo el valor de la ley. De 0,9 a 0,7, esta primera disminuye. De 0,8 a 0,7, la segunda disminuye. De 0,6 a 0,7, aumenta. Entonces, cuando trabajamos en un problema de mezcla y calculamos la ley, como en este caso de las aleaciones, las ganancias y pérdidas tienen que ser iguales, porque todo esto se equilibra, ya que la ley no te genera ni ganancia ni pérdida. Entonces, acá la pérdida sería de 0,9,07, 0,2 por cada kilogramo. Como tengo 3 kilogramos, la pérdida sería 3 veces la diferencia de 0,9,07, que es 0,2. En este también se pierde. Sumamos esta pérdida con la anterior. 0,8 a 0,7 se pierde 0,1, pero el peso es 3K. Entonces multiplico 3K por el valor de 0,1. Acá se gana suma de pérdidas igual a suma de ganancias. Acá de 0,6 a 0,7 se gana 0,1, pero el peso es 5K. Tendré entonces 5K por el valor de 0,1. Multiplico todo por 10, esto se queda 1, esto se queda 1, esto se convierte en 2. 2 por 3 me haría 6. Este 3K pasa a restar a 5K. 3K resta 5, me quedaría 2K. 2K igual a 6, sacamos mitad, el valor de K es igual a 3. Y si K vale 3, entonces los pesos que tenemos acá serían, ¿de cuánto? 3 por 3 saldrían 9 y 3 por 5, 15. Los pesos de estas dos barras serían de 9 y de 15 respectivamente. Alternativa A. Muy bien, muchachos, vamos a ver la solución en el siguiente problema. Nos indican, las leyes de tres lingotes de plata son 0,9, 0,8 y 0,72. Si se fundiera el primero con el segundo, se obtendría un lingote de 0,84 de ley, y si se fundiera el segundo y el tercero, se obtendría un lingote de 0,77 de ley. Si los tres lingotes pesan 10,2, el peso del segundo lingote es. Veamos entonces lo que nos indica el problema. Primero, vamos a señalar los tres lingotes cuyos pesos no conocemos. Entonces vamos a hacer el indicativo de que estos tres lingotes van a tener pesos tales como A, B y C. Las leyes de cada uno de ellos están dadas por 0,9 del primero, 0,8 para el segundo y 0,72 para el tercero. Ahora los supuestos. Nos dicen que si se fundiera el primero con el segundo, entonces si voy a tomar el primero con el segundo, vamos a tomar que la ley del primero es 0,9 y del segundo es 0,8. Los pesos son respectivamente A y B. Se va a obtener una aleación de 0,84 de ley.
esta ley que resulta de fundir los dos anteriores me sirve para poder aplicar el llamado método del aspa. Tomamos las diferencias en aspa de las leyes con la ley resultante y esas diferencias tienen que ser equivalentes a la razón entre los pesos. De 0,8 a 0,84 la diferencia positiva saldría 0,04. De 0,9 a 0,84 la diferencia positiva saldría 0,06. Luego, la relación entre pesos A y B es la misma relación que aparece entre las diferencias, es decir, 0,04 con 0,06. Esto es como 4, esto es como 6. Mitad de 4 es como 2, mitad de 6 es como 3. Los pesos A y B están en la relación de 2 a 3. Pero también me indican la relación entre el segundo y el tercero, porque indican de que si ahora se fundiera el segundo y el tercero, se tendría un lingote de 0,77 de ley. Entonces, un esquema similar. Tomamos el segundo con el tercero y los pesos de ellos son B y C. La ley del segundo, 0,8. La ley del tercero, 0,72. Y la ley resultante, 0,77. Entonces, al igual que en la anterior, tomamos la diferencia en aspa. De 0,72 a 0,77 la diferencia positiva es 0,05. De 0,80 a 0,77 la diferencia positiva es 0,03. Por lo tanto, el segundo y el tercero están sus pesos en la relación de 0,05 a 0,03. Inmediato te digo relación de 5 a 3. Como observas, acá A y B están en la relación de 2 a 3, B y C relación de 5 a 3. Como observamos, el término común que se repite en esta primera y en esta segunda es el término B. B es como 3, B es como 5. Multiplico por 5 a los términos de esta primera y la relación no cambia. Multiplico por 3 a los términos de esta segunda y también no cambia la expresión. Pero ahora notas que esto es sobre 15 y esto también sobre 15. Por lo tanto, puedo decirte que el valor de A es como 10, acá le indicamos, el valor de A es como 10, mientras el valor de B es como 15, y sabiendo que B es como 15, a C le toca como 9. La relación entre los pesos ya es conocida. Y me da un dato más, que la suma de los pesos de estos tres lingotes es igual a 10,2. Sumamos antecedentes, sumamos consecuentes. A más B más C, la suma de los pesos sale 10,2. La suma de los consecuentes, 10 más 15, 25, 25 más 9, 34. Esto saldría 34. 10,2 se puede expresar como 102 entre 10. 102 es 34 por 3. Entonces, se va 34, me quedaría 3 sobre 10. ¿Me piden qué cosa? Me piden reconocer el peso del segundo lingote. El peso de este segundo lingote sería 15, que multiplica 3, 45, entre 10 saldría 4,5 kilogramos. El peso del segundo saldría 4,5, alternativa D. Veamos la solución del siguiente problema. Dice, el porcentaje del metal fino de una aleación coincide con el del metal ordinario de otra aleación. Si ambas aleaciones tienen 20 gramos de metal de liga y la diferencia de masa de los metales finos es 75 gramos, determina la ley en quilates de la aleación resultante de fundir el 55% de la aleación de mayor masa con el 20% de la otra. Bien, nos refiere de que tenemos dos aleaciones con las siguientes características. Primero, que se tiene la misma cantidad de metal no fino. Se tiene 20 gramos de metal no fino, tanto en la primera como en la segunda. Además nos indican de que la diferencia entre la cantidad de metales finos que contiene cada aleación es de 75 gramos.
Entonces, si esta cantidad la llamase X, esta cantidad sería X más 75. Y además nos indican que la ley que existe de 1 coincide con el valor que corresponde al metal ordinario de la otra aleación. Entonces, el porcentaje que hay de metal fino en esta aleación sería la cantidad de metal fino sobre el total, que sería 20 más X. Y para que salga en forma porcentual, se multiplicaría por el 100%. En este otro, la cantidad de metal no fino sería la cantidad de metal fino 20 sobre el total, X más 75 más 20 saldría 95 más X, y también multiplicado por el 100% para que salga en forma porcentual. Lo que hay de concentración de metal fino del primero es igual a la concentración de metal no fino del segundo. Como son iguales, el 100% se elimina en cada uno. Y luego observamos que aparecen estas figuras. Pues bien, este X puede pasar a restar abajo y te va a quedar X sobre el valor de 20, porque X pasó a restar. Y del mismo modo, en la otra razón 20 pasa a restar. Me quedaría acá 20 sobre 75 más X. Nótese que acá multiplicamos en aspa X por 75 más X, X por 75 más X, es igual a 20 por 20, o sea, igual a 400. Entonces, el valor de X tiene que ser necesariamente un múltiplo de 5, porque si este es múltiplo de 5 más 75, seguirá siendo múltiplo de 5. Con el múltiplo de 5 tiene factor 25. Si X no fuera un múltiplo de 5, 75 más 1, que no es múltiplo de 5, él no contiene a 5 y él tampoco contiene a 5, lo cual contradice porque 400 sí tiene. Un valor que le puedo dar a X entonces sería X igual a 5. Y si X vale 5, 5 por 80 me da 400. Este valor cumple. Por lo tanto, estas aleaciones serían de metal fino, sería 5, y metal no fino 20. Entonces, la concentración o pureza o ley sería la cantidad 5 sobre el total 25. 5 sobre 25, esto vendría a ser una ley de 1/5. O sea, ¿cuánto? 0,2. Esto otro, 5 más 75, 80. 80 sobre un total de 100, el 80% es metal fino. Entonces su ley será 0,8. Ya tengo las leyes, tengo las aleaciones. Ahora dice, vamos a fundir dos aleaciones tomando una parte de las anteriores. Se va a tomar el 55% del de mayor volumen. El de mayor volumen es este. ¿Cuánto pesa? Pesa 100, porque esto vale 5, 80 más 20, 100. Todo esto pasa 100. Pero vas a tomar el 55% de 100. ¿Eso cuánto vale? 55 gramos. Acá tendré 55 gramos. ¿Con qué ley? Ellos trabajan con una ley de 0,8. Del otro, vas a tomar ¿cuánto? Vas a tomar el 20%. Voy a tomar el 20% de ¿cuánto? De 20 más 5, 25. 20% en la quinta parte. En la quinta parte de 25 vendría a ser 5. Con una ley de ¿cuánto? De 0,2. Entonces el problema te pide saber cuál es la ley en quilates de estas dos nuevas aleaciones. Ahora simplifico 55 con 5, me queda la relación de 11:1. ¿Ya está? Y calculamos la ley. La ley viene a ser producto de la cantidad por la ley más cantidad por la ley entre suma de cantidades. Saldría 11 por 0,8 más 1 por 0,2, que saldría 0,2, sobre la suma de 11 más 1, que sale 12, pero como te piden que salga en quilates, multiplicas por 24 a este valor. Y veamos cuánto sale. 11 por 0,8 saldrá ¿cuánto? Saldría 8,8. 8,8 más 0,2, esto vale 9. 12 con 24 lo divide, te queda 2. 9 por 2, la ley resultante saldría de 18 quilates. Esa es la ley resultante y la alternativa sería E.
muchachos, veamos la solución en el siguiente problema. Se tienen dos aleaciones a base de cobre y de zinc. La primera contiene 30% de cobre y la segunda contiene 90% de zinc. ¿Cuántos gramos de cobre se deben fundir con la segunda para obtener A gramos de la primera? Bien, cuando nosotros tenemos una aleación, se va a trabajar con metales, que pueden ser metales finos, metales no finos, etc. En una aleación no necesariamente hay dos metales, puede haber más, pero a uno lo vamos a considerar como metal fino. Entonces, en este caso, trabajando con el cobre y el zinc, consideremos la concentración de zinc que hay en cada uno. Según el problema, en las aleaciones mostradas, por acá tomamos una primera, por acá tomamos una segunda, dice, en la primera se tiene 30% de cobre. Como solamente me hablan de cobre y de zinc, se supone que el 70% será de zinc, ya que el 30% es de cobre. Y solamente voy a considerar a uno como el resultado final. Luego me dicen, la segunda contiene 90% de zinc. Entonces la segunda tiene 90% de zinc. Ahí está. Luego agrega, ¿cuántos gramos se debe fundir con la segunda para obtener A gramos de la primera? Repito, ¿cuántos gramos de cobre se deben fundir con la segunda para obtener A gramos de la primera? Entonces, ahora vamos a fundir una cierta cantidad de cobre. Y si estamos trabajando con el zinc, esto tendrá 0%. ¿Cuánto de cobre, esta es mi incógnita, debo de agregar a esta cantidad para tener cuánto? Para tener A gramos de la primera, es decir, obtengamos esta aleación. Entonces esta cantidad tendrá que ser A menos X para que la suma sea A gramos. Y el resultado debe tener 70% de zinc. Ahí está. Tomamos la diferencia en aspa y veamos los resultados. De 90 a 70 la diferencia es 20. De 0 a 70 la diferencia es 70. Por lo tanto, el valor de la relación entre cantidades A menos X es a X, como la relación de diferencias 70 es a 20. Simplificamos, 2 multiplica, tendríamos 2A menos 2X igual 7 multiplica X, 7X. Menos 2 pasa a sumar, tendré 9X. 9X igual a 2A, el valor de X será igual a 2A dividido entre 9. Esa es la cantidad que debo de agregar de cobre para obtener una cierta cantidad A de la primera. Saldría entonces alternativa C. Bueno muchachos, observemos la solución en el siguiente problema. Se tienen dos tipos de metales cuyos precios unitarios son de 12 y 18 soles el gramo. Se funden en la proporción de 13:7 y en el proceso de fundición ha habido una merma del A%. Si el gramo de este nuevo metal se vende en 20,25, donde se está ganando el 20%, hallará. Entonces, tenemos dos tipos de metales cuyos precios unitarios son los que se indican acá. Tenemos de uno primero y de otro segundo que se mezclan en la relación de 3 a 7. Perfectamente podemos colocar 3K, 7K, pero en nada afecta que tomemos los valores indicados, que sean 3 del primero con 7 del segundo. 3 kilogramos, 7 kilogramos, 3 gramos, 7 gramos, etc. 3 y 7 de cada uno de ellos. Ahora, el costo del primero es de 12 soles. Este primero cuesta 12 soles. Este segundo costará 18 soles. Entonces, si quiero conocer el precio medio que resulta al fundir estos dos, tendría que multiplicar 3 por el valor de 12 más 7 por el valor de 18 sobre la suma, que sería 3 más 7, 10. Pero como dice el problema de que hay una merma, o sea, se pierde una parte del peso al momento que se funden estos metales, entonces esta cantidad que queda ya no será 10, será menor. De repente será 9, de repente 9,4, 9,2, etc. Será un valor X. Ahora, este es el precio medio. Con este precio no se gana ni se pierde. En la lectura del problema dice,
el gramo de este nuevo metal se vende en 20,25, donde se está ganando el 20%. Entonces, como con este precio medio, no se gana ni se pierde, para ganar el 20%, a este valor le aumentamos su 20%. Por lo tanto, tendré 120% de este precio medio con el cual no se gana ni se pierde. Efectuamos 3 por 12, 36, 7 por 18, 126. 36 más 126 me daría ¿cuánto? 162. Tendré 162 sobre el valor de X. ¿Igual a cuánto? Al aumentarle el 20%, tendré el precio de venta y dice que se vende en 20,25 soles. 20,25 soles es lo mismo que 2025 dividido entre 100. Y evidentemente este 120% también será lo mismo que 120 sobre 100. Simplificamos. Se elimina el 100 con el 100. 162 es 81 por 2. 2025, eso viene a ser ¿cuánto? A ver, le sacamos quinta parte. Quinta parte saldría 405. Y sacamos quinta parte de 120, que sería 24. Y ahora sí se nota que este es 81 por 5. Como este es 81 por 5 y este es 81 por 2, eliminamos el factor 81, me queda como 2, me queda como 5. Bien, entonces veamos qué más. Este X multiplica 5, 5X, 24 por 2 me daría 48. 48 es igual a 5X. Multiplico por 2, 96, multiplico por 2 me queda 10, 10 dividido a 96, el valor de X es 9,6. Pero recuerdas que este valor es la suma de los pesos con una merma. La suma de pesos debió de ser 10. Para que pese 9,6, la merma obtenida debió de ser ¿de cuánto? De 0,4. Por lo tanto, ¿qué porcentaje es esta merma del peso total? Veamos, el porcentaje será igual a la merma señalada, a la disminución 0,4 sobre el peso original, que viene a ser 10, y todo esto multiplicado por el 100%. 0 con 0 se va, 0,4 por 10, esta merma representa el 4% del peso total. Por lo tanto, nuestra alternativa será D.